El día de hoy estamos conmemorando el 24 de marzo del 2026, como cada año, el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. El lema sigue siendo el mismo: podemos poner fin a la tuberculosis. Este lema es así desde hace por lo menos 5 años, después de que se evaluaron las estrategias y se quiere llevar al 2030 una epidemia como lo es la tuberculosis a la erradicación. Siempre hablamos de la historia de la tuberculosis, esta H de historia, en donde siempre ejemplificamos de dónde viene la tuberculosis. Para entender esta enfermedad, tenemos que entender que es una enfermedad que ha sido tan relevante para el hombre como la historia del hombre. Se han encontrado vestigios de la tuberculosis en óseas, sobre todo, en las momias más antiguas que se pueden imaginar, en Egipto, en Perú, inclusive en América se han encontrado momias precolombinas. Se pensaba que la colonización había traído la tuberculosis. Sin embargo, en el Perú se han encontrado momias con vestigios de tuberculosis y son precolombinas. Parte de la historia, o gran parte de la historia de las enfermedades respiratorias, se la debemos a este médico anatomopatólogo, René Laennec. En 1816, tras inventar el estetoscopio, describe clínicamente los ruidos respiratorios. Y este hombre, cuando estaba estudiando las escrófulas de tuberculosis, se da cuenta que hay ruidos respiratorios y decide describirlos. Inventa el estetoscopio porque empieza a escuchar o a auscultar ruidos respiratorios que son los que hasta la actualidad podemos utilizar, los ruidos pleuropulmonares. Parte de la historia habla de que él estaba estudiando las escrófulas de tuberculosis y es ahí donde se da cuenta que no es una enfermedad exclusivamente ganglionar. Después viene esta lámina muy famosa que hemos presentado en muchos momentos, que es el famoso toque del rey, uno de los tratamientos más antiguos que se saben de la tuberculosis, y solo consistía en que el rey te tocara y que Dios te curara. Ya se imaginarán el tipo de tratamiento. No es hasta el 24 de marzo de 1889 cuando Robert Koch, en su ponencia Über Tuberculos, describe a la tuberculosis. eh, Encuentra y describe que es una enfermedad ocasionada por un microorganismo visible, tangible, y que puede ser matado, cultivado y matado. Una de las pocas personas que tuvo la paciencia para que tuberculosis creciera. Posterior a eso viene la era sanatorial, en donde se empieza a intentar matar a la tuberculosis de todas formas. Esos son asoleaderos en donde se ponía a solear, válgase la redundancia, a los pacientes con mal de POD, con tuberculosis eh, de columna, en un afán o en una esperanza por curarlos con luz ultravioleta. Se sabía que al desarrollar o al cultivar tuberculosis y exponer la luz ultravioleta se desecaba y fallecía la tuberculosis. Entonces se pensaba que asolear a los pacientes podía ayudarlos. Dentro de la era sanatorial en México se funda el Hospital para Tuberculosos de Huipulco, actualmente el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También tenía soleaderos y finalmente termina como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Actualmente el Pabellón 2 es la clínica de tuberculosis. En la era moderna, las primeras décadas ya en tratamientos sanatoriales se hicieron populares las cirugías de tórax. Estas cirugías lo que querían es aplastar a las lesiones de tuberculosis pulmonares, y se abría el tórax y se metía lo que fuera o lo que se pudiera, inclusive bolitas de ping pong como la están viendo acá, para ocasionar aplastamientos a las lesiones, y se pensaba que eso evitaba su crecimiento. Sin embargo, eh, en 1921, Calmed y Guerin producen la única vacuna actual
que precisamente dando una plática ayer en San Cristóbal de las Casas Chiapas, que les recomiendo visitar, eh, estábamos platicando de la relativamente nueva guía de vacunación. Eh, a mis maestros me enseñaron que esta vacuna se pone al nacimiento y que después de los 5 años pierde prácticamente su utilidad. Esta vacuna nos confiere protección contra las tuberculosis en sus formas graves, como lo son el sistema nervioso central y la tuberculosis ósea, el mal de Pot. Sin embargo, en las nuevas guías mexicanas del 2022, las recomendaciones están inclusive hasta antes de los 14 años. De tal forma que esto va cambiando prácticamente y no crean que va cambiando porque la vacuna sea muy buena, sino porque desafortunadamente no tenemos ninguna otra vacuna desarrollada hasta la actualidad. En 1944, Schatz y Wachman descubren un hongo que es capaz de inhibir el crecimiento de la tuberculosis. La famosísima streptomicina, utilizada ampliamente en los primeros años después de su descubrimiento y luego abandonada por las tasas de resistencia altísimas que producía. Comienza la era moderna de la tuberculosis o la era antibiótica y sin embargo el verdadero boom es en el 52 con el descubrimiento de la hidracina de ácido isonicotínico, también llamada HAIM o conocida como la isoniazida, el primer antibiótico realmente efectivo y actualmente el antibiótico más bactericida para Mycobacterium tuberculosis. En la era antibiótica tenemos esta tablita en donde ejemplificamos los descubrimientos ya comentados, llegando hasta para mí el mejor medicamento para tratar tuberculosis, que se llama rifampicina, descubierto en 1963, y pasando hasta el más nuevo en el 2013, conocido como bedaquiline. Entre más antibióticos, más efectos adversos, pasando por los efectos hepatotóxicos de la rifampicina y los efectos también hepatotóxicos, pero además cardiovasculares del bedaquiline. Esta es una tabla que salió en alguno de los reportes de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice los avances en las Américas hacia la eliminación de la tuberculosis. Lo importante de esta tabla es que casi no se ha movido en los últimos 10 años y que va tan lenta que no llegamos aún al 80% en la cobertura de tratamiento de la tuberculosis como casos nuevos. Vean ustedes este video en donde también nos dice algunos datos y pues aquí los objetivos para el 2027. Bueno, ¿qué se necesita? Se necesita financiamiento. Se dice que cada dólar invertido en tuberculosis puede recuperarse hasta 5 veces para un país. O sea, funciona invertir en tuberculosis para un país. Pero bueno, eso todavía no lo dimensionamos. Vamos a avanzar en estas láminas. Bien, ¿qué es Mycobacterium tuberculosis? Nos vamos a ir un poquito rápido en algo que seguramente todos ustedes sabrán. Es una bacteria con características de hongos que tiene ciertas características importantes como resistencia al alcohol, al ácido y tiene una pared llena de grasa. Esa pared llena de grasa es la que le confiere la posibilidad de teñirse con una tinción especial llamada Sil-Nielsen. Tiene una hermosa forma de coma y vive en un huésped con afinidad en los pulmones. Puede encontrarse en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, tiene afinidad por los pulmones. Existen 4 tipos de poblaciones bacilares y las más interesantes son las de multiplicación rápida, debido a que son las que causan la enfermedad. Mycobacterium tuberculosis es una enfermedad contagiosa. Se contagia sobre todo por vía respiratoria, cuando un enfermo tose, respira o estornuda, eliminando los bacilos. No requiere tener demasiada tos, no requiere tener demasiados estornudos. Hemos encontrado tuberculosis incluso en saliva.
Esto es un esquema muy famoso en donde precisamente presenta cómo se transmite la tuberculosis. Un enfermo con actividad en tuberculosis, con tuberculosis activa, pues válgase la redundancia, al toser, escupir o hablar y al emitir esas gotitas de flush aerosolizadas, las envía al ambiente y si alguien pasa por ahí, el único requisito es respirar para poder ingresar a su sistema respiratorio la tuberculosis. Ingresa a los pulmones y se hace y se forma pues un granuloma. ¿Cómo pasa esto? Y esta es la parte de la plática más interesante para mí, para qué es lo que quiero que les quede en esta nueva era de la tuberculosis. La tuberculosis pulmonar se divide en tuberculosis latente y en tuberculosis activa. ¿Qué significa eso? Una vez que se nos transmite la tuberculosis por vía aérea, vean ustedes, estornudos, tos, etcétera, la infección ocurre en la interacción de la defensa del huésped y esta defensa lo que hace es enmarcar a los bacilos y hace un granuloma. El granuloma tuberculoso puede quedarse en nuestros pulmones en formita de piedra. Ustedes lo están observando ahí donde está lo amarillo con café y a eso se le llama tuberculosis latente o se le conoce como una persona infectada por tuberculosis, no enferma. Una diferencia muy importante entre la enfermedad y la tuberculosis latente. Una vez que esa tuberculosis latente se queda en el pulmón, va a depender de macrófagos, linfocitos T, eh, para contener para toda la vida este granuloma. Si mientras no bajen las defensas, uno puede tener contenido el granuloma dentro de los pulmones y puede uno fallecer de cualquier otra cosa, ¿no? De una No, caída, de un todavía infarto. no. Sí, ya, allá acabó. Y eh, una vez que las defensas bajan, entonces puede empezar la actividad de la tuberculosis. ¿Cómo sucede esto? Yo me puedo contagiar a los 10 años de edad, a los 15, a los 20, pero si a los 40 me da diabetes, la diabetes se me descontrola y las defensas se me bajan, entonces el granuloma se despierta y ocurre la enfermedad por tuberculosis. Entonces, la diferencia importante acá es saber que uno está infectado y que uno está enfermo. De tal forma que el desarrollo de la enfermedad siempre se liga al inmunocompromiso. En esta lámina podemos ver las múltiples situaciones en las que nuestra inmunidad puede comprometerse. Y bien, una vez que tenemos una infección latente por tuberculosis, debemos saber que es un estado de respuesta inmunitaria persistente a la estimulación por antígenos de Mycobacterium tuberculosis. No se acompañan de manifestaciones clínicas y a veces se le denomina también infección por tuberculosis. No existe hasta la actualidad una prueba de referencia para detectar directamente la infección en el ser humano. Estas son las directrices de la Organización Mundial de la Salud, en donde pueden ustedes consultar esta situación del tratamiento preventivo de la tuberculosis latente. Aquí el esquema que publica la Organización Mundial de la Salud, en donde precisamente nos habla de que una vez que tenemos la sospecha de que alguien puede estar contagiado, tenemos que investigar que esté activa o no. Y si tenemos las pruebas que nos digan que está contagiado, pero que no tiene actividad de tuberculosis, pues el tratamiento se llama quimioprofilaxis. Y déjenme decirles que este tratamiento, les decía que es una parte muy importante de la plática porque este tratamiento es el futuro de la erradicación de la tuberculosis. Si encontramos a los contagiados antes de estar enfermos, esos enfermos no van a poder contagiar a más personas. Y las personas ya contagiadas, al darles una quimioprofilaxis, podemos atajar que se lleguen a enfermar en algún momento. ¿Cómo podemos hacer eso? Existen algunas pruebas disponibles
como lo es los IGRAS, los famosos IGRAS, básicamente la prueba de cuantiferón TB Gold Plus, un poco cara, no es tan asequible para toda la población, pero forma parte del arsenal para encontrar la tuberculosis latente. Sin embargo, en México, en todo México, se cuenta con la prueba de PPD o la intradermoreacción de Mantoux, que es considerada también una prueba disponible para diagnosticar latencia. Después de los 10 milímetros de una lesión que se aplica, se aplica tuberculina, se lee a las 72 horas y después de los 10 milímetros se considera reactivo. En una persona reactiva de tuberculosis quiere decir que tiene defensas que están trabajando contra la tuberculosis. Se le toma estudios, se le descarta una tuberculosis activa y se le puede dar un tratamiento. Esquemas de tratamiento, el más común y el más asequible y es gratuito también en las unidades de salud de todo el país, pues es la isoniazida en monoterapia diariamente de 6 a 9 meses, dependiendo del paciente, y el paciente con esto puede curar de una tuberculosis latente, así de sencillo. Y créanme que nos conviene encontrar tuberculosis latente. Como les dije, punto número uno, son personas no enfermas que no contagian. Punto número dos, el tratamiento solo es con isoniazida y por ende los efectos adversos son mínimos. Y punto número tres, podemos llegar a una curación de esa latencia. Sin embargo, en diferentes países y en México también existen varios esquemas. Hay uno con rifampicina, otro con rifampicina más isoniazida y este que es muy famoso, rifapentina más isoniazida semanalmente durante 3 meses, prácticamente 12 dosis, y el paciente está curado sin haber enfermado. Eso se llama prevención y eso debe ser el futuro de la medicina. Y bueno, lagunas que tenemos en estos tratamientos. ¿Hay riesgo de progresión a la tuberculosis activa? Definitivamente. Debe de haber mejora de las pruebas diagnósticas y su desempeño. A pesar de que tenemos estas dos pruebas, todavía no logramos tener una prueba tan buena como para poder diagnosticar latencia. Opciones de tratamiento, pues sí deberían de haber más opciones de tratamiento. El tratamiento famoso del que les hablo no está tan disponible en México, sí lo tenemos, sobre todo se da en niños, pero pues no está tan disponible. Seguimiento de reacciones adversas, debe de haber un seguimiento de reacciones adversas. Como no es un tratamiento para tuberculosis activa, habitualmente les recetamos la isoniazida y pocas veces les damos seguimiento a las reacciones adversas que pueden haber. Así que es una laguna de esta parte. Farmacoresistencia y tratamiento preventivo. ¿Qué pasa con los pacientes que han sido contagiados con tuberculosis resistente? Ahorita vamos a hablar de eso. Adhesión al tratamiento, pues como no tenemos un sistema TAES como para el tratamiento de la tuberculosis, pues se le da la receta y confiamos en que el paciente esté tomando su isoniazida. Y bueno, definición de un mejor algoritmo para la búsqueda de tuberculosis activa. Estamos dependiendo demasiado del ojo clínico y por ende, si en una radiografía no se ve tuberculosis activa, pues entonces pensamos que no hay tuberculosis. Sin embargo, hemos comparado tomografías y las cosas son diferentes. El riesgo de enfermar de tuberculosis sabemos que es mucho mayor en personas con sistemas inmunitarios debilitados. VIH tiene 16 veces más probabilidades de enfermar tuberculosis, pero quienes se enferman no solamente pacientes con VIH. Esta lámina ya se las presenté, se las hice grandota ahorita para que pudieran leer algunas otras enfermedades, incluyendo la desnutrición, incluyendo la ansiedad, la depresión, que son muy comunes en nuestro medio, y pues enfermedades autoinmunes, lupus, el uso de aciatropina, el uso de biológico, etcétera, y enfermedades de la sociedad como el alcoholismo y el tabaquismo.
Son cosas que bajan las defensas y que finalmente pueden hacer que la tuberculosis latente pues se despierte. El diagnóstico actual de la enfermedad por tuberculosis sigue empezando por lo mismo. El camino es el mismo. Lo primero que hay que hacer es pensar en tuberculosis. Una vez que pensamos en tuberculosis, analizamos qué síntomas o signos puede tener el paciente. Aquí pueden ver algunos de los más comunes: tos crónica, hemoptisis, sudoraciones nocturnas, fatiga, anorexia, dolor torácico, inclusive fiebre, puede ser vespertina, nocturna o en cualquier momento. De tal forma que una vez que creemos o que pensamos que un paciente puede tener tuberculosis, pues tenemos que investigar si tiene o no tuberculosis y hacer el escrutinio hasta el último momento. Vean ustedes que siempre, como dijimos, la tuberculosis entra por los pulmones. Así que después de pensar en tuberculosis, tenemos que analizar el parénquima pulmonar, una placa de tórax que no nos hace diagnóstico de tuberculosis, pero que sí nos orienta hacia el parénquima pulmonar y succedáneos. En esta lámina ustedes podrán ver los diferentes tipos de tuberculosis más comunes, pasando por una caverna por tuberculosis, una neumonía, una tuberculosis miliar, un empiema por tuberculosis. Sin embargo, habrán de saber que más de una placa que vemos como esta no es tuberculosis, pasando por la caverna con una granulomatosis de Wegener, o la tuberculosis miliar versus histoplasmosis, o el empiema tuberculoso versus empiema bacteriano, ¿no? De tal forma que la radiografía sigue siendo un método de apoyo diagnóstico sin ser método de diagnóstico. Después de la placa de tórax, todavía en México tenemos que pedir una vaciloscopía. Sin embargo, en esta vaciloscopía, que tiene que tener arriba de 7 a 10 mil vacilos para poder detectar una cruz de positividad, poco a poco se está dejando de usar y se está únicamente apartando para utilizarla como seguimiento de tratamiento. El diagnóstico actual de la tuberculosis en los casos nuevos está en el PCR, en la búsqueda de PCR en tiempo real. Es lo que en la actualidad la Organización Mundial de la Salud está recomendando como diagnóstico inicial de la tuberculosis. Muestras que se pueden correr en expectoración, en orina, en saliva, en suero, inclusive en excremento, y que pueden adelantarnos hacia un diagnóstico. Si encontramos bacilos y además tenemos una placa que nos sugiere y pensamos en que puede ser tuberculosis, pues es tuberculosis. De todas formas, aquí les dejo una publicación del 2019 mexicana, en donde ya la recomendación también está para México. La IA, la famosa IA, nos confiere un apoyo diagnóstico. ¿De qué forma, doctor? Pues estos son dos artículos para la detección de lesiones compatibles con tuberculosis desde una placa de tórax digital, de tal forma que existen softwares ya precargados mediante inteligencia artificial que pueden buscar lesiones únicamente compatibles con. Todavía no alcanza la IA a determinar si es tuberculosis. Este es el Expert, el aparato más comúnmente utilizado para una PCR en tiempo real. Sin embargo, pues su problema es el costo, ¿no? Escuchábamos hablar a Lorena hace rato de costos y a los médicos, y pues sí, su problema es el costo. No podemos encontrar un expert en cualquier lado, y a nivel particular estas muestras llegan a costar hasta 5,000 pesos. De tal forma que se han buscado nuevas formas de poder hacer PCRs en tiempo real con diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular está actualmente recomendado como prueba inicial. La PCR en tiempo real nos confiere además detección de genes de resistencia, disminuye el tiempo para cortar la cadena de transmisión y debe ser una prueba ofertada además de descartar diabetes y VIH.
Es asequible en los laboratorios estatales de salud pública a través de las unidades de salud de primer nivel. Sin embargo, a nivel particular, pues es un poco complejo. No demeritar el cultivo, que sigue siendo el estándar de oro. Aspectos importantes sobre este aparato: es rápido, sencillo y asequible, detecta código genético de tuberculosis. Sin embargo, el resultado es de la muestra representativa del universo bacilar. Muchas veces inclusive nos puede dar falsos negativos. No detecta la viabilidad del bacilo, solo nos dice que hay código genético del bacilo, pero no nos dice si es viable ese bacilo. Y está centralizado aún a laboratorios. Es decir, que si el paciente vive en Belisario, que está cerca de Huixtla, o si vive en Motocintla, que está a más o menos cuatro, no, que será 2, 3 horas de Tapachula, y Tapachula está a otras 4 horas de Tuxtla Gutiérrez, aquí en Chiapas. Estamos hablando de que para que una muestra llegue de Motocintla a Tuxtla Gutiérrez, donde está este aparato en el sector salud, estamos hablando de mínimo 6 horas, con todas las de ganar, ¿no? Pero pues sigue siendo centralizado. No, no podemos cargar el aparato a todos lados y tampoco está permitido por las unidades de salud. De tal forma que aún no se cuenta en México con los cartuchos también para detectar otras resistencias. La tecnología PCR-LAMP es una prueba rápida, precisamente del laboratorio Amunet, que con una técnica de diagnóstico molecular que ha demostrado ser efectiva en la detección de la tuberculosis. Tiene una especificidad del 94% y una sensibilidad del 95%. Esta sí se puede montar en cualquier lugar. Se emplea la metodología LAMP, que es una amplificación isotérmica mediada por bucle. Los bacilos se pegan a imanes y cuando hacemos una tira reactiva, nos puede decir en minutos si es positiva o es negativa. Es una PCR en tiempo real que permite la detección y la amplificación del ADN y ARN de manera rápida, precisa y altamente sensible a tuberculosis. A diferencia de otros métodos, como habíamos platicado, esta tecnología no requiere un termociclador ni equipos sofisticados, lo que la hace muy asequible. Ya Lorena por ahí les podrá mandar información de los costos, pero les puedo asegurar que es un universo de diferencia entre un expert particular de 5,000 pesos a una prueba de estas que puede hacerse en el mismo consultorio. Tenemos pruebas nuevas. Sillin está comercializando el Aniplex 2. Esta prueba es mucho más compleja en el sentido de que se requieren de al menos más de 20 muestras para que pues, valga la pena correr unas pruebas de estas. Sin embargo, en lugares de concentración, como lo es la clínica de tuberculosis del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, aquí en Tapachula, Chiapas, de donde estamos y de donde somos coordinadores, pues este tipo de pruebas son muy importantes. Lo tenemos montado. ¿Y qué detectamos? Detectamos tuberculosis y además buscamos resistencia a los principales medicamentos: isoniazida, rifampicina, quinolonas e inyectables. Aquí lo ven, este es el cultivo, el estándar de oro para el diagnóstico de la tuberculosis. Desafortunadamente para el mundo médico, el método que descubrió Robert Koch desde el año 1800 sigue siendo el método que es el estándar de oro. El cultivo, pues se siembra la muestra y se espera 9 semanas a que crezca o que no crezca. Si no crece, pues es negativo, y si crece, pues es positivo. Mientras que las pruebas de PCR requieren al menos de 15 a 20 bacilos para poder detectarse, pues este requiere de 2 a 3 bacilos para que pueda cultivarse. Entonces, sí hay una diferencia también. Una vez realizado el diagnóstico, se requiere iniciar tratamiento primario rápidamente.
y el manejo programático de la enfermedad está dividido en pulmonar y extrapulmonar. La tuberculosis o la enfermedad por tuberculosis, una vez que está encontrada, pues repetimos que el diagnóstico actual es mediante PCR y los dos tipos de enfermedad que tenemos son pulmonares, refiriéndonos exclusivamente al área respiratoria, y sistémica. Y yo le llamo sistémica porque una vez que la tuberculosis sale del pulmón y llega a cualquier otro órgano, pues lo hace por vía linfática o lo hace por vía sanguínea. Por lo tanto, tenemos linfa y tenemos sangre en todo el cuerpo. Por lo tanto, es sistémica. Entonces, el tratamiento de la tuberculosis pulmonar, ahorita lo vamos a ver más adelante. Antes les voy a presentar los fármacos con actividad frente a tuberculosis por orden de eficacia. Ustedes podrán ver ahí rifampicina, bedaquilina, fluoroquinolonas como la moxifloxacino, levofloxacino, linezolid, y todo esto es importante. ¿Por qué? Porque ahorita más adelante que veamos la farmacoresistencia, vamos a ver por qué es importante. Este es el tratamiento primario. Encontramos tuberculosis, diagnosticamos tuberculosis, ya la vimos, pues, mediante PCR o mínimamente baciloscopía. Y entonces tenemos que iniciar el tratamiento primario. El tratamiento primario habla de 60 dosis de lunes a sábado de este fármaco que ven arriba, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y tienen que ser los cuatro, y ahorita vamos a ver por qué, los cuatro antibióticos juntos en ese comprimido único. Y una segunda fase de 45 dosis 3 veces por semana de isoniazida y rifampicina. En total dan aproximadamente 6 meses. Esto si la tuberculosis es pulmonar. Cuando la tuberculosis es sistémica, pues el tratamiento se va a un año, 2 meses de la primera fase y 10 meses de la segunda. Existen regímenes alternativos. Este es un régimen de 8 semanas a diario con rifapentina, que todavía no se comercializa en México, moxifloxacino, isoniazida y piracinamida, seguido de 9 semanas más con rifa y moxifloxacino e isoniazida. Solo se quita la piracinamida. Sin embargo, este tratamiento aún no está montado para las unidades de salud, porque déjenme decirles que México es de los países latinoamericanos que tienen gratuidad para dar este tratamiento, el primario, en comprimido único, y que uno basta para ir al servicio médico de su preferencia, eh, es decir, al gratuito, ya sea al IMSS, al ISSSTE, a los servicios del Estado o inclusive a la Secretaría de Salud principalmente, para que puedan otorgarle gratuitamente este tratamiento. Este todavía no está montado para eso, sin embargo, se los dejo ahí en el módulo 4 de tratamiento de la tuberculosis. Y bueno, una vez hecho el diagnóstico, tenemos que informar al paciente lo que está pasando, una correcta información, algo más o menos como lo que estamos viendo acá. Tenemos que informar todo lo que es la tuberculosis, evaluar las comorbilidades y atenderlas, diabetes, VIH, lupus, cáncer, lo que tenga el paciente, complementar con gabinete y laboratorio y sobre todo sensibilizar sobre lo que va a pasar. Esta parte de la sensibilización es muy álgida. Recién se encontró, estaba una paciente, estudiante de medicina, sexto semestre de medicina, universidad pública de aquí de Chiapas, estaba lavando su ropa, ella vive sola y al estar lavando su ropa, pues tiene un episodio de hemoptisis. Se sienta, piensa que va a mejorar, pensó que era un sangrado de tubo digestivo alto, ya con algunas nociones de medicina, no mejora, empieza a toser, 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 decide ir a urgencias de su derecho a biencia porque es estudiante, y en urgencias la hospitalizan 3 días, toman muestras, la dan de alta y al siguiente día le hablan para decirle, doctora o señorita, tiene positiva para tuberculosis, pero además está resistente. Y ello, hablo de la sensibilización porque estos pacientes
Imagínense, estudiante universitaria, esta paciente para su tratamiento, para llevar su tratamiento, lo más probable es que no pueda terminar el semestre. Estamos abril, marzo, abril. El semestre termina en junio, agosto. Entonces, vamos a mitad de semestre. Es muy probable que tenga que abandonar el semestre porque pues son tratamientos muy delicados para farmacoresistencia que ahorita vamos a ver y que requieren de toda la atención para poder llevarlo. Además de que ella tiene que tener un aislamiento respiratorio, que también vamos a hablar de él, y pues no puede estar en un salón de clases. Imagínense los contactos que ella tiene y las posibilidades de que en estos últimos meses haya contagiado a 35 personas más que forman parte de su salón de clases. La vaciloscopía mensual, ese es el método de seguimiento actual. Desde el momento en que es diagnosticado debe ser tomado. Debemos considerar estrategias de tratamiento. Justo el día 24 de marzo, hace 2 días, se reinstaló el Comité Estatal de Farmacoresistencia, que es el comité en donde vemos todos los casos de farmacoresistencia en Chiapas. Y este comité, además de ser reinstalado por las autoridades estatales, emitió la recomendación de iniciar el programa de video TAES. El video TAES es una estrategia de seguimiento que en lugar de que el paciente vaya todos los días a la unidad de salud de primer nivel a recibir su tratamiento, lo podrá hacer mediante video en tiempo real. Y bueno, no olvidar esta evaluación de comorbilidades y su atención. Al final de la plática vamos a ver cuál es la importancia de las comorbilidades y su atención. La farmacoresistencia sigue siendo una crisis de salud pública. Desde el 2019 emitió una alerta epidemiológica mundial contra la farmacoresistencia. Tan solo 2 de cada 5 personas pueden recibir tratamientos y el resto pues no lo reciben. La tuberculosis es la principal causa de muerte en el mundo. Esta tuberculosis causa aproximadamente 1.3 millones de muertes cada año, por lo menos en el año pasado así fue, y desafortunadamente no hemos logrado que se pueda eh, mejorar esa parte. Poco a poco va mejorando, sin embargo, sigue siendo un problema de salud pública esta situación de las muertes por tuberculosis. Vamos a hablar de resistencias. Las resistencias básicamente existen 3 tipos de resistencia: la natural, la adquirida y la primaria. La natural, pues es esta lámina que vamos a ver acá. Esta es una población virgen de tuberculosis sin tratamiento aún. Es un ejemplo de cómo se ven. Y ustedes podrán ver que hay letritas ahí, R, E, H. Significa que esos bacilos ya son mutantes naturales con resistencia. La R con resistencia a rifampicina, la H con resistencia a isoniazida, y así es una población virgen de tuberculosis. Cuando damos el tratamiento, ahorita vamos a ver, cuando damos el tratamiento, al dar los 4 fármacos, y por eso se dan los 4 fármacos, quien es resistente a rifampicina fallece con la isoniazida. Quien es resistente a isoniazida fallece con la rifampicina y así sucesivamente. Entonces se mueren todos. El régimen por eso debe de ser completo con las 4 drogas. Las causas de fracaso de tratamientos de este tratamiento primario y su prevención. No dar monoterapias directas o encubiertas. Les presenté los fármacos activos contra tuberculosis y pudieron ustedes ver imipenem, por ejemplo, o levofloxacino, que comúnmente utilizamos en hospitales. Y en una terapia intensiva, con un paciente con una neumonía sin diagnóstico bacteriológico, se suele usar hasta 21 días. De tal forma que esto, si es tuberculosis, pudiera ser una monoterapia encubierta o una monoterapia directa con levofloxacino, que también desafortunadamente se usa indiscriminadamente. Pudiéramos estar ante un caso de tuberculosis, dar levofloxacino, mejorar al paciente y lo único que hicimos
fue seleccionar las cepas resistentes, es decir, la levofloxacino habrá matado a los susceptibles a levofloxacino, pero las que eran resistentes a rifampicina, pues no las mató. Y por ende, ¿qué va a pasar? Van a crecer. Entonces, también los tratamientos irregulares, las dosis subóptimas de drogas, la omisión de fármacos y los abandonos reiterados de los pacientes para con su tratamiento. ¿En quién debemos buscar tuberculosis resistente? En esta lámina podrán ver varios casos. La mayoría dice que son casos crónicos y de recaídas. Sin embargo, existe el otro que es el contacto de un caso. Un paciente sano previamente que vive con un paciente con farmacoresistencia o que convive con un paciente con farmacoresistencia y que desafortunadamente respira y se contagia. Y finalmente, las personas expuestas en instituciones con brotes o alta prevalencia. ¿Quiénes son estas personas? Pues estas personas somos nosotros, los trabajadores de la salud, básicamente. Quien cuando un trabajador de la salud se le encuentra tuberculosis, lo más probable es que sea farmacoresistente, así que hay que descartarlo. Y bueno, vamos a ver cómo se atienden a estos pacientes afectados con tuberculosis. La atención y tratamiento. En farmacoresistencia existe esta tabla. Son los únicos medicamentos que podemos usar en farmacoresistencia. Acá ya no existe la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y etambutol. Y del grupo 1 tenemos que incluir a 3 medicamentos, a menos que estén contraindicados. 3 medicamentos de ahí, o es levo o es moxifloxacino. De ahí bedaquilina y linezolid. Y finalmente un medicamento del grupo B, que normalmente es la clofazimina. Para los que están relacionados con estos fármacos, habrán de saber que los efectos adversos se triplican en relación al DOT-VAL. No es lo mismo tomar 6 meses de DOT-VAL a tomar 1 año o hasta 2 años de este tipo de fármacos. Imagínense, acaba de salir un artículo en donde decía que tomar más de una semana de levofloxacino en dosis altas pudiera desencadenar rupturas tendinosas. Nuestros pacientes en farmacoresistencia lo toman 2 años diariamente. Entonces, el impacto de tener farmacoresistencia es brutal. Desde el punto de vista clínico, evaluamos la condición clínica actual del paciente. Sabemos que es un paciente crónica. Determinamos síntomas respiratorios para determinar qué vamos a hacer con él. Buscamos signos. En el caso de la hemoptisis de la estudiante que les mencioné, necesitamos que esté en reposo, no puede andar caminando porque pues puede desencadenar episodios de hemoptisis. Vemos si tienen fiebres, cómo está la radiografía, evaluamos qué requiere el paciente, si requiere inhaladores, si tiene sibilancia, si lo que requiera, o si requiere estar hospitalizado o en cama en casa, ¿no? E inmediatamente después de esta evaluación, normalmente se integra el expediente en las unidades de primero y segundo nivel y se espera la sesión para presentar el caso de tuberculosis resistente. Recuerden que aquí ya no está el DOT-VAL a la mano. Aquí se necesita presentar el caso ante el Comité Estatal de Farmacoresistencia para poder hacer la estrategia de manejo. Pasos para iniciar un tratamiento. Normalmente el tratamiento no está tan asequible, llega hasta 90 días después de haberlo solicitado. Estamos hablando de 3 meses de que un paciente va a estar enfermo. En ese tiempo necesitamos pues que el paciente mejore su diabetes, mejore su lupus, etcétera, 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 ¿no? El manejo acucioso debe incluir el tratamiento directamente observado y ahora con el famosísimo video TAES que van a estar viendo, por lo menos en el estado de Chiapas, en todos lados. Favor de enviar en tiempo y forma valoración clínica de alta especialidad antes del dictamen que se presente y el día que inicie el tratamiento, porque estos pacientes ya no los podemos seguir en un consultorio de primer nivel. Lo tiene que seguir el médico especialista. Normalmente es el líder clínico de cada estado de la República. Hay un líder clínico en cada estado de la República. Puede ser un internista, un neumólogo, un infectólogo, hay de diferentes especialidades. Y bueno, tratamiento de segunda línea, esa es la guía. Tenemos básicamente 3.
La guía de la Organización Mundial de la Salud nos oferta el esquema largo de hasta 20 meses, el primero, el esquema corto totalmente oral de 6 a 8 meses y un esquema nuevo de un año. Entonces, tenemos estos tres esquemas que estamos utilizando en México. Ya para finalizar, tenemos dos diapositivas importantísimas en donde vemos los principios de tratamiento. Posiblemente sean las diapositivas más importantes. No es de medicamentos, no es de fármacos, no es de pruebas, no es de nada de eso. Antes de iniciar, todos los pacientes deben de recibir un asesoramiento adecuado para permitir la toma de decisiones informada y participativa. Es decir, el paciente debe de participar en la toma de decisiones de cómo va a llevar su tratamiento. El apoyo social para permitir la adherencia al tratamiento es importantísimo. Esto garantiza un enfoque centrado en el paciente a la prestación de la atención. Medicina integrada precisamente habla de eso, la atención centrada en la persona. Esencial la supervisión activa de reacciones adversas y la gestión de su manejo. Y bueno, esto es importantísimo y además de ello tenemos los pilares del tratamiento. Los pilares para la intervención, para promover la adhesión al tratamiento y no nos abandonen los pacientes, tenemos que tener mecanismos de seguimiento. Ahora el video TAES, perdón, ahí lo dice, con monitores digitales, apoyo de material al paciente para que sepa lo que está pasando, sepa lo que es su enfermedad. Puede el paciente tener una complicación, andar en la calle, caer desmayado y al despertar estar en la Cruz Roja, ¿no? Y entonces le van a preguntar qué le está pasando, qué tiene, qué enfermedades tiene. Así que nuestro paciente debe estar informado y tener un apoyo material para poderlo informar, hágase la redundancia. Apoyo psicológico al paciente, créanme, es un impacto impresionante tener tuberculosis y ser tratado por tuberculosis. Y finalmente, una de las intervenciones más importantes para promover la adhesión al tratamiento de la tuberculosis en el mundo es la formación de personal. Todo el personal de salud debe de conocer de tuberculosis y de saber de tuberculosis. Y bueno, garantizar el acceso universal con servicios integrales, servicios de investigación e innovación, promover la colaboración y la rendición de cuentas, y en la innovación no volvemos a mencionar, volvemos a mencionar a las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas que ahora son la punta del inicio de la búsqueda del diagnóstico de la tuberculosis. Como conclusiones, les dejo una diapositiva que es una diapositiva que siempre dejo en todas las pláticas, en donde creemos que el éxito de tratamiento descansa en tres pilares. Que la persona infectada o afectada entienda y esté correctamente informada de lo que está sucediendo. Créanme que si nosotros como médicos o como personal de la salud informamos y que el paciente le hacemos entender lo que está sucediendo, no solamente vamos a curar a la tuberculosis activa con síntomas, sino que también vamos a convencer a una persona que tiene el tuberculosis latente, pues infección por tuberculosis, a que tome una quimioprofilaxis que va a hacer que no desencadene enfermedades. Y no solamente eso, habremos contribuido a la salud pública en México. Que entre las y los pacientes y trabajadores de salud tengan una adecuada relación, tenemos que ser empáticos con ellos definitivamente y tomar en cuenta y entender los problemas del paciente para con su tratamiento. Es muy, muy importante, son gastos catastróficos, como decían en Seguro Popular, se pierde demasiado en la vida del paciente y eso tenemos que entenderlo también para que el paciente pueda llevar su tratamiento adecuado. Quiero terminar con esta fotografía de por estos rumbos de las playas de aquí de Chiapas. Es un atardecer impresionante en el Océano Pacífico, pero que me va a servir para ponerles esta frase. Les decía que no es correcto que después de curar a un paciente de tuberculosis regrese a lo que lo enfermó.
Definitivamente, si el paciente es diabético descontrolado, le damos tratamiento de tuberculosis, lo controlamos. Al final del tratamiento, el paciente debe quedar controlado, debe de tener un adecuado control, porque si no, pues la frase lo dice, se va a volver a enfermar. Les doy muchas gracias este es mi nombre, soy el doctor Dorian Buridano Isovilla, este es mi correo electrónico y mi móvil para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Doria, por la excelente presentación que acabamos de recibir. Siempre queremos reconocer a quien se queda hasta el final, porque sabemos que es tarde y se atraviesan muchas cosas, pero siempre darle la importancia a la educación médica continua, eso sí, queremos también reconocerlo. Así que muchísimas gracias, estamos para servirle y que pasen una excelente noche.